Hola y bienvenidos a Peruvians of USA, Peruanos de Estados Unidos, un podcast en español, inglés y spanglish donde compartimos las diversas historias del inmigrante peruano. Mi nombre es Natalie Sofía y soy una chica peruana que vive en los Estados Unidos por más de 20 años. Welcome to Peruvians of USA, the podcast in Spanish, English, and Spanglish where we share the diversity of the Peruvian immigrant experience. My name is Natalie Sofia, a fellow Peruvian living in the US for more than 20 years. So let's get started. Season 6 of Peruvians of USA is proudly brought to you by Alpa Foods. Start your day with a burst of energy, productivity, and positivity by embracing a morning routine that includes a flavorful cup of Peruvian coffee. I love kicking off my day with journaling and savoring a cup of Alpa Foods signature coffee. They also offer superfoods like rich nutrient quinoa, energizing maca, antioxidant packed cacao, and naturally sweet lugma powder. These products are a true celebration of our heritage and a boost to your well-being. Support a brand that values quality, sustainability, and culture. Visit alpafoods.com and taste the tradition in every bite. That's ALLPA Foods. And here's something special just for our Peruvians of USA listeners. Use the coupon code PeruviansUSA at checkout and get 15% off your entire purchase. Don't miss out on this exclusive discount and bring the taste of Peru into your home today. This season of Peruvians of USA is brought to you by Ana Isabel Photography. Are you looking for a photographer who can capture your professional and personal piece of history? Look no further. Ana Isabel specializes in events, headshots, and family portraits, helping you show up as your best self in every shot. With her expert eye and attention to detail, Ana ensures that each photo captures your essence, making the experience seamless and stress-free. Since 2019, Ana has been capturing my family photos, first with my parents and now with my husband and little one. Every session has created memories we'll cherish forever. Whether it's stunning wedding photos or timeless family portraits, Ana has the skill and expertise to bring your vision to life. Don't wait. Visit AnaIsabelPhotography.com today to book your session and start creating memories that last a lifetime. Bienvenido, Will Vivar, un amigo de años que tengo. Estás regresando a otro episodio de Peruvians of USA. Después, creo que la primera vez que te entrevisté fue en el 2020, era episodio número 2. Así Sí, que correcto. bienvenidos y vamos a hablar de la conferencia que hubo en Harvard acerca de Perú. Si puedes presentarte, por favor. Claro que sí. Buenas noches con todos los que escuchan esta grabación. Mi nombre es William Vivar y soy, bueno, peruano de nacimiento. Tengo ya, bueno, estuve en Perú 19 años, después me mudé aquí a Estados Unidos y ya tengo más de 26 años aquí ya. Entonces, soy un papá de 2 hijos, mi esposa Eva, criamos a Rafael y a Gabriel y, bueno, siempre lo divertido de ser papá, ¿no? Em, La razón por la que, bueno, fui a la conferencia bueno, la primera fue que me quedaba a la vuelta de la casa, que fue súper conveniente. Estaba a 10 minutos de ahí. Pero la otra razón fue también el hecho de que se hablaba de Perú como el tema principal, ¿no? Puedes escuchar Perú y asocias inmediatamente comida, Machu Picchu, lo clásico, lo convencional. Entonces, cuando vi esto a través de ti, Natalie, y a través de Eva, mi esposa, quien trabaja también allí en Harvard, que me hizo saber acerca de esto, bueno, y obviamente el highlight de esto, el tema estrella era que venía Francisco Sagasti, un expresidente del Perú, a ser parte, digamos, fue parte principal de la conferencia, ¿no? Estuvo diría el 90% de la conferencia, fue un poco la estrella de esto, y abrió la conferencia, ¿no? Y dio puntos de vista muy interesantes acerca de los diferentes temas que se trató, que fue muy diverso. Fueron una serie de temas que incluían infraestructura, salud, educación. Llegamos a hablar también de experiencias en sí con personas como Ale Yupanqui, como Gladys Tejeda, que contaron sus historias también de éxito, simplemente personas que son deportistas, influencers. Había una científica también, Alejandra, que simplemente eran personas como tú o como yo, que sobresalieron en sus profesiones, en lo que hacen y pudieron compartir su experiencia con nosotros, ¿no? Así que fue una conferencia muy diversa, digamos, siguiendo el espectro político económico. Había gente de izquierda, de derecha, de centro. Entonces no hubo una temática de por sí en cuanto a esto, a este tema, sino se trató el tema de Perú como, sí, digamos, como el reto que es ser peruano y el reto de vencer los diferentes problemas que tiene el país, ¿no? Sí, gracias por ese resumen. Yo quería ir y me quedaban lejos, me enteré muy tarde para cambiar planes, pero me alegré mucho al saber que tú ibas a ir y al toque, sabes que te mandé un mensaje diciendo, no, te tengo que entrevistar para saber qué es lo que hablaron. Sí, fue el Am, corresponsal de Perú en ese día 6. sí.
Y bueno, el keynote, que fue el día viernes, era con Francisco Sagasti, como mencionaste, que fue presidente del Perú menos de un año, y estábamos conversando antes de la grabación, que fue presidente después de Vizcarra y antes de Castillo. Y el tema era de la crisis a la esperanza en la defensa de la democracia en América Latina. Ujú. ¿Qué temas exactamente que se relacionan del Perú hablaron? Y la pregunta que tengo acerca, un poco más, más enfocada es, ¿cuál es el rol, cuál es el rol de los peruanos en el extranjero en esta defensa de la democracia en Perú, en América Latina? Tú sabes que el podcast que tengo, Experience of USA, son peruanos que están aquí en Estados Unidos y muchos de nosotros hemos encontrado diferentes plataformas donde nos estamos conectando con otros peruanos, estamos contribuyendo al Perú de diferentes maneras o a peruanos aquí en Estados Unidos que tienen esperanzas también de contribuir de regreso al Perú y aquí a este país. Me gustaría saber eso. Y la otra cosa que quiero recalcar es que sí, cuando uno escucha algo de Perú, un evento, usualmente piensa comida, a baile, algo folclórico, todo que es muy bonito, tenemos la mejor comida, pero cuando hay temas así profesionales, temas académicos, temas políticos, creo que nos faltan más de esos eventos y me alegra que la organización de peruanos, creo, de estudiantil peruanos en Harvard organizaron este evento y espero que haya más de este tipo de eventos. Bueno, ahí lo dejo y te paso el micrófono. Sí, no te preocupes. Bueno, lo primero sí, voy hacia lo último que mencionaste, ¿no? Creo que la organización fue excelente, fue brillante. No sentí que todo estaba tan bien organizado y tan bien sincronizado, fuera de los problemas que siempre puede haber una demora aquí y allá, que creo que todo el mundo se sintió cómodo, se sintió que podía atender todas las cosas que quería atender, que podía prestar la atención que era necesario porque se sabía qué temas iba a hablar, quiénes iban a hablar, había información acerca de lo que se iba a hablar. Entonces la organización de por sí fue muy buena. Mis felicitaciones para todo el equipo de estudiantes de Harvard. Como dijiste, fueron dos asociaciones que organizaron esto y incluía todo, ¿no? Incluyeron hasta esos pequeños detalles de la comida, del desayuno, los eventos sociales después de. Entonces fue todo muy bien organizado y mis felicitaciones y creo que todo el mundo le hizo sentir a las personas que organizaron esto, a los estudiantes, lo bien que nos sentimos y lo mucho que aprendimos en este evento, ¿no? Incluidos los panelistas. Em, en cuanto a lo que fue el keynote, la parte que abrió, digamos, la conferencia con Francisco Sagasti y con el profesor Levitsky también, que fue el moderador de esto, quien hacía las preguntas, se habló de diferentes temas. Creo que el presidente Sagasti comenzó hablando mucho de lo que fue su experiencia como presidente, obviamente, lo que sucedió en ese tiempo, cómo es que llegó a ese punto de ser el presidente, narró un poquito las anécdotas de esto, de cómo un poquito él no quería hacerlo pero terminó haciéndolo por temas bueno, de decisiones del partido bueno, y cómo fue el hecho de tener que lidiar con tantas cosas, ¿no? Él asumió la presidencia durante la época del COVID, ¿no? Siguiendo lo que estaba haciendo el presidente anterior Vizcarra, quien fue quien salió del poder después de esto, ¿no? Entonces contó mucho de esto, de su experiencia, cuáles fueron los retos, cuáles fueron los problemas que tuvo y las soluciones que intentó dar, ¿no? Creo que sentía en él mucha sinceridad fuera de lo que puede opinar políticamente muchas personas. Yo sé que todo el mundo no puede estar de acuerdo con lo que se ve, pero se le notó una persona muy sincera, creo que se le vio durante el mandato que tuvo y a la vez creo que lo expresó también en esta conferencia y pudo responder muchas de las preguntas que se tuvo, ¿no? Al respecto. O sea que en ese sentido habló mucho de esa parte de la experiencia y cómo él trató de implementar cosas que se tenían que hacer, ¿no? De alguna manera, de buscar los consensos que había con los diferentes partidos políticos y creo que también el empujar este tema y que lo recalcó durante muchas partes de la conferencia, ¿no? Él siendo una persona que está ligada mucho a la ciencia, estuvo siempre en esto de que la ciencia y la tecnología tenían que ser la base para todo esto, ¿no? Obviamente él tenía una prioridad que era el sacarnos del COVID, el poder tener el mejor cuidado posible con el COVID, pero creo que trató de implementar eso durante su periodo y lo hizo saber durante su conferencia, ¿no? El moderador, el profesor Levitsky, también hizo preguntas muy concretas acerca de eso y creo que siempre tuvo una respuesta digamos, muy adecuada hacia lo que se le preguntó, ¿no? Y siempre directamente a lo que se preguntó y dando la información necesaria para que todos los que estuviésemos ahí pudiéramos entender y pudiéramos saber qué fue la experiencia. A la vez, hizo también una definición de lo que fue, digamos, del tema de la democracia, ¿no? Se habló obviamente lo que está pasando en la democracia ahora actualmente en Perú, cuál era su perspectiva respecto a eso, y se extendió también esa conversación a otras partes
de la región, ¿no? Al final, creo que una de las conclusiones que él sacó fue que los problemas que vemos en Perú se ven al final a nivel regional, ¿no? Y hay problemas, y creo que fue una de las cosas que fue más resaltante. Si queremos combatir un problema como país, pero sabemos que ese es un problema que es un problema regional, no se va a poder. Tú puedes arreglarlo en Perú, digamos, pero va a venir otro país y va a expandir el problema nuevamente a tu país, ¿no? Entonces lo que él buscaba mucho era la unión regional para poder combatir ciertos temas de la región, ¿no? Como son el narcotráfico, la delincuencia, la corrupción y temas que nos afectan a todos los países, ¿no? Me parece interesante ese tema de que él trató de enfocarse en la unión regional, a qué países están influenciando al Perú de buena o mala manera. Am, el primero siendo, creo, Venezuela, que siendo uno de ellos, pero no sé si puedes comentar un poco más de eso. Sí, sí, claro. Bueno, se dio, y no necesariamente con Sagasti, pero se dio un ejemplo, por ejemplo, de lo que fue la corrupción, que creo que es el tema que fue constante, que fue recurrente en toda la conferencia, ¿no? Se habló del tema, por ejemplo, de la carretera interoceánica, que es la carretera que iba a unir a través de Perú y Brasil los dos océanos, como un proyecto así que buscaba el bien de la región, que iba a traer muchos beneficios para la región, terminó siendo el mayor ejemplo de corrupción y bueno, de la historia, creo yo, de Sudamérica como región, ¿no? Y como algo que se iba a terminar, nuevamente iba a terminar trayendo prosperidad, ha traído más bien otras cosas como son crimen y otras cosas que al final han terminado creando perjuicios para toda la población que está alrededor de la carretera, ¿no? Por ejemplo, ese es un tema que se habló muy bien, ¿no? De la corrupción y como, por ejemplo, en este caso Brasil y Perú, no pudiendo haber trabajado juntos para poder hacer, en este caso específico, algo mejor por eso, no se hizo. Entonces se hacía una cosa por Perú, se hacía una cosa por Brasil, nunca en coordinación y esto terminó siendo un problema, ¿no? Se habló del tema de Venezuela, también obviamente es inevitable que alguien haga la pregunta de, bueno, ¿y entonces qué pasa con los venezolanos y el tema migratorio, ¿no? Entonces, creo que él dio una respuesta muy buena acerca de esto, ¿no? Se habló del tren de Aragua, por ejemplo, y cómo este problema se está trasladando a todos los países. Y dijo, sí, comenzó como un problema regional y sí, se tiene que atacar como un problema regional. Pero, por ejemplo, dice, en el Perú específicamente, ¿no? Cuando se ve la tasa de crímenes que se culpa mucho a la población venezolana, ustedes van a ver y ustedes van a ver que las estadísticas en realidad muestran que la mayor cantidad de personas que están cometiendo crímenes son peruanos entre 15 y 25 años. Y no es porque sean, digamos, no es por una nacionalidad, sino simplemente por el hecho de que estas personas no tienen, son los ni dijo, ¿no? Ni trabajan ni estudian. Entonces, al tener eso, al no tener una actividad digamos, que los lleve a hacer algo, entonces buscan, digamos, la parte fácil, que es el ir al crimen, ¿no? Y en este caso se ve, en este caso que cada vez hay, por ejemplo, niños que están fingiendo de sicarios y una serie de cosas más que se ve en población juvenil, ¿no? Entonces, cuando se ve estos temas, por ejemplo, es un tema recurrente en todos los países, ¿no? Y no puedes culpar a un solo país como se está haciendo ahora con Venezuela, ¿no? Y ese fue un poco su punto. Y en realidad lo dijo muy apasionadamente, muy enardecidamente ante, digamos, la insinuación de que, digamos, los venezolanos son el problema de los crímenes, ¿no? Entonces fue muy claro en eso, ¿no? Y a la vez dio un claro ejemplo de lo que es el atacar un problema de manera conjunta como región y no solamente como país, ¿no? Porque lo que se puede hacer en Perú, se puede hacer en Brasil, se puede hacer en otros lados, entonces se pueden replicar muchas cosas y ayudan a la solución del problema, ¿no? De alguna manera, ¿no? O más eficientemente, quizá. ¿Se habló de algún em, líder regional que pueda incentivar al resto de los países de la región a liderarles en esa esperanza a seguir la democracia en América Latina? O sea, ¿hay algún líder en este momento que él considera o menciona algo así parecido? Bueno, no recuerdo exactamente bien esa parte, pero creo que se insinuó que Brasil siempre puede ser por ser la mayor potencia económica, ¿no? Ujú, Ahora, claro que tenemos que Brasil tiene un gobierno que puede ser que no sea bienvenido, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Donde ujú. creo que digamos, la parte política no están de acuerdo, ¿no? Entonces, hasta que no haya y creo que no solamente es un tema latinoamericano, ¿no? Sino un tema mundial, donde estamos ahorita políticamente y económicamente polarizados entonces, buscar, digamos, consensos para poder hacer algo así es muy difícil ahora, ¿no? Por eso digo, no recuerdo exactamente si no que era Brasil, pero creo que se sobreentendió, si es que no lo dijo abiertamente, que sería un Brasil o una Argentina que tendría que tomar la iniciativa aquí para poder, para que el resto de países haga un poco, o lleve un poco ese tema de liderazgo regional, ¿no? Perdón, de acciones regionales para poder combatir los problemas que nos aquejan. Y hubo discusión acerca de algo concreto que se puede hacer, porque si no estamos hablando todo teórico, ¿no? Like, sí hay corrupción y, no hay y la corrupción es mala, hay tantas cosas, pero ¿hay algo concreto que él dijo?
recomendó o se vio que tal vez funcionó durante el tiempo que él fue presidente o ha visto que funciona en otros países? Bueno, es que yo creo que en ese punto, debido a que esto fue su keynote fue, me parece que 45 minutos, de media Ujú, hora a 45 minutos, ujú, no habló. uno quiere cubrir todo, ¿no? Pero eso, digamos, ese tema sí se vio en los paneles, ¿no? Y en Ah, los okey, conversatorios que hubo. En realidad yo, por ejemplo, hubo un conversatorio el día sábado, ya. después de la parte, creo que fue de infraestructura, antes de pasar al tema de salud, donde se podían hacer preguntas, ¿no? Entonces yo hice la pregunta concreta, ¿no? Se habla mucho de muchas ideas, porque para ese punto ya hemos escuchado el tema de infraestructura, no, perdón, de educación no, infraestructura y economía, ¿no? Mm, Y antes de eso lo que había dicho el presidente, ¿no? Entonces, bueno, y perdón, y el tema político, el tema de las elecciones, ¿no? Entonces se habló mucho de que hay muchas ideas, hay muchas grandes ideas en realidad, o sea, la cantidad de propuestas, ideas, visiones que tenían cada uno de los panelistas era impresionante, eran cosas que uno sueña, uy, Dios mío, ¿cómo no pasa esto en mi país, no? Y creo que el deseo está ahí, pero la pregunta específica que hice fue, están todas estas ideas, pero siempre hay un tema que está ahí que no permiten ejecutarlas, que es la corrupción. Entonces, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Y en este caso, Felipe Valencia Dongo, que fue uno de los presentadores, la persona en realidad que cerró la conferencia, mencionó un tema, bueno, trató de diferenciarlo. Reconoció obviamente que esto es un mal que está ahí presente, que todos lo vemos, todos lo vivimos en muchos casos, pero dijo algo muy bueno que creo que ayudó a aclarar una cosa, ¿no? Tienes que ver que hay la corrupción como tal y la percepción de corrupción, dijo. mm, La corrupción como tal es la corrupción, es tú tienes una obra y sacas dinero de ahí para, para beneficio propio y quitas recursos para la obra en sí, ¿no? Para los proyectos en sí. Mientras que hay la corrupción, que es la percepción de corrupción, y dio el ejemplo de Tony Alba, no sé si la recuerdas, que fue la ministra de Economía durante la época de Vizcarra, que ella fue la ministra más joven de Economía, ¿no? ujú, Eh, Dijo, por ejemplo, ella tuvo que tomar decisiones respecto a compra de vacunas y a diferentes temas que se relacionaban, ¿no? Al gobierno, pero para gobernar el Perú, sobre todo en una época como la del COVID, y ella tomó las decisiones que tenían que tomarse. A algunos le gustaron y a otros no. Pero entonces, cuando ya terminó su mandato, o creo que fue o al momento de que la interpelaron, se le acusó de corrupción, cuando lo único que hizo ella fue, como cualquier gerente, tomar decisiones que pueden haber sido buenas o malas, pero ya se le tildó de corrupción. Entonces, el término corrupción como tal ha sido tan eh, maniatado, digamos, creo que fue lo que dijo, que ahora tú no sabes qué es corrupción. Puede ser, hay corrupción que es obvia, que existe, pero hay una corrupción que se llama corrupción, pero en realidad no es simplemente el gerencial y quizá el gerenciar no de la manera en que uno pensaba, no de la manera más eficiente, y eso hace digamos, que se desanime a muchos funcionarios públicos de poder tomar decisiones. Y dio el ejemplo de ciertos ministerios y dijo, por ejemplo, ahora las personas tienen miedo de tomar una decisión porque dicen, si hago esta compra, de aquí a 5 años que cambie el gobierno, me van a acusar de corrupción porque tomé esta decisión, o de compras de alguna cosa o algo así, ¿no? Entonces se ha mezclado mucho eso y eso afecta definitivamente la ejecución de las diferentes ideas que tenemos, ¿no? Pero, o sea, y fue creo algo que me abrió los ojos, ¿no? Porque no lo había visto de esa manera. Yo digo corrupción y es todos los asesores políticos corruptos, ¿no? Pero en realidad hay políticos, hay personas que se dedican al servicio público que creo que podrían hacer un gran trabajo, pero que a veces se desaniman o no quieren entrar por estos miedos de que pueden ser acusados digamos, por estos temas de corrupción, por simplemente tomar decisiones, ¿no? Así que, digamos, fue una de las maneras en que sí. se abordó el problema, por ejemplo. Sí, lo que me hace pensar es que es una táctica de la oposición, sea cualquier partido que sea, el partido contrario toma la táctica de nombrarlo corrupción, a una decisión que cualquier ministro, cualquier persona, haya tomado, no, o sea, no les guste, o sea, no, lo utilizan y ya la gente como que lo enloquece, tanta las noticias que sale corrupción de todos lados, o sea, todo, Sí, un partido lo ve al otro partido corrupto y viceversa, ¿no? Entonces, es una táctica que sí, paraliza el país y eso es, y la verdad, bueno, yo no sé, pero no tengo respuestas, tengo más preguntas que respuestas, pero, ujú. en los Estados Unidos estamos pasando algo parecido, donde estamos un poco paralizados con todas las cosas que está pasando, y no sé cómo podemos salir en Perú acá, ¿no? De ese parálisis, pero Sí, se han tomado las instituciones como armas, lamentablemente, sí, digamos, para venganzas, para ajustes. Entonces, yo creo que sí, pues no, yo creo que es algo, no solamente como dices tú, no solo del Perú, sino ya creo a nivel mundial, ¿no? Donde
sí, pues se está usando de esa manera las instituciones, ¿no? Para revanchas personales o de partido, ¿no? Sí. Lo cual no va a beneficiar. Entonces, en todo caso, al punto que iba es, no dio una solución concreta a corrupción, porque eso yo creo que es algo que se tiene que luchar de manera sistemática, Sí. pero al menos dio luces en cuanto a qué puede significar, por ejemplo, el diferenciar corrupción de una ilusión de corrupción o una Ujú. apariencia de corrupción que para beneficios políticos, ¿no? Entonces creo que esa aclaración fue muy buena en ese sentido y bueno, sí, el otro tema es simplemente, creo que se llegó a la conclusión después de que teniendo un sistema político, partidos políticos más fuertes, generalmente eso contribuye a que este tema de corrupción se minimice, ¿no? Pero obviamente es algo que no es una solución de tomar algo y ya está, ¿no? Es algo que se tiene que trabajar de muchas maneras y con diferentes actores en este caso, ¿no? Como ciudadano, nosotros tenemos que tener no quiero decirle la inteligencia, pero la sabiduría de saber diferenciar esas dos cosas, porque igual yo he escuchado familiares hablar sobre la política en Perú, la política acá, y es como que lo llaman corrupción o lo llaman X porque una persona en el poder lo hizo, no necesariamente porque ellos se pusieron a pensar y decir, ok, esto es en verdad corrupción, o como en el caso que dijiste de Tony Alba, no era corrupción, era simplemente que ella está en una posición de tomar una decisión urgente porque estamos en medio de una crisis, Ujú, y estaba en todo su derecho de tomar esa decisión. Bueno, correcto. uno de los paneles se llamaba Reformas Urgentes para un crecimiento inclusivo. Me gustaría saber más o menos de qué se habla en este, porque cuando pienso yo en Perú y pienso en reformas urgentes, pienso en todo. Todo es urgente y todo tiene que, pero lo que me gustó del nombre de ese panel era el crecimiento inclusivo, porque, hay grupos, en la población que han crecido, están súper bien, ellos están, bien en Miraflores, en Lima, en Barranco. Sí. Pero, ¿cómo crecemos? ¿Cómo nos enfocamos en un crecimiento inclusivo? O sea, más o menos, ¿de qué hablaron ahí? Sí, justamente, permíteme. Ajá, correcto. Sí, ahí estuvieron. Bueno, el tema fue básicamente ahí digamos, fue el panel económico de alguna manera, ¿no? Teníamos a un ex ministro como Waldo Mendoza, a Claudia Cooper, justamente acá estoy viendo pues me estaba tratando de ubicar con los panelistas, ¿no? Roxana Barrantes, todos son académicos y ex ministros que estuvieron hablando del tema, ¿no? Bueno, se habló mucho, creo que el tema fue variado. Se habló mucho primero del tema económico y de cómo, por ejemplo, se tenía que tener la apertura para recibir ciertas industrias que son resistidas actualmente, como la minería, ¿no? Creo que el tema de la minería fue algo que se habló no solamente en este panel, sino en el resto, ¿no? Y de cómo se habló un poquito de cómo es que la minería, si hablamos de los 80s o los 90s, era algo que no existía en el Perú, ¿no? Que teníamos las minas y todo, pero no había la explotación. Y cómo ahora somos una potencia en cuanto a ciertos minerales y cómo esto ha impulsado el crecimiento que se vio en los años 2010, 2000. Entonces se habló mucho de eso como el tema digamos, de qué es lo que impulsó todo esto, ¿no? Pero ahora viene el tema de, sí, lo que tú decías, ¿no? De la inclusividad. Se habló mucho de lo que es una deuda social, que sí, y creo que es obvio, ¿no? Hubo un crecimiento enorme en el Perú, pero el tema de la pobreza, a pesar que se redujo, todavía era muy latente, ¿no? Y hasta ahora es, ¿no? Entonces se habló mucho de cómo esa deuda social, cuando no se invirtió en salud, cuando no se invirtió en educación, terminó afectando y haciendo que estas reformas, digamos, o reformas que se pudieron dar no terminaron beneficiando al país, ¿no? Permítame, unas notitas más aquí. Eh, Entonces, iba basado simplemente en eso, en una deuda social que se daba respecto a lo que se ganó, porque se ganó mucho con el tema de la minería y cómo esto no se benefició. Entonces, ese tema después se trasladó a los otros paneles, sobre todo al de salud y educación. Y eso fue, creo que para mí, una de las partes que fue muy, muy interesantes porque terminó conectando, digamos, todo lo que se habló de una manera en que cada una de las cosas que se vio, veías cómo la consecuencia de una cosa terminaba siendo otra. Sí, como te digo, ¿no? Comenzó con el tema económico y se vio que había este crecimiento que no se aprovechó. Entonces se dio el tema de la salud, cuando pasamos al tema al panel de la salud con el ex ministro Luis Solari, que mencionó algo muy interesante, ¿no? O perdón, bueno, comenzó con la descripción, Silvia Peso fue la otra panelista en cuanto a salud, de cómo tenemos un tema de infraestructura, una falta de infraestructura cuando viene la salud, ¿no? Se habló de tres niveles que deberían cubrir la salud, ¿no? Tu nivel uno, que es tu posta médica, donde tú vas y tienes un resfriado y vas y te dan una pastilla y estás bien. Luego tienes tu hospital, que es el segundo, donde vas para cosas mayores y tienes un tercero, que son los centros especializados, ¿no?
Entonces ella habló de cómo ese primer nivel no existe en muchos países, en muchas partes del Perú. Creo que hay una cifra como que solo el 46% del país está cubierto. No recuerdo exactamente ahora. Entonces Luis Solari conectó eso al tema de la educación, porque dice, si nosotros hubiésemos hecho esa inversión en Ujú, salud, en cubrir lo que la doctora Peso acaba de decir, entonces tendríamos una población que está más saludable, que podría estar mejor nutrida. Entonces podríamos haber ese gasto que se está haciendo ahora en salud, puede haber pasado a la nutrición, a la educación, que es que es un gran problema en el Perú y bueno, en el Perú y en muchos países de la región, que me dice que si es que tú no nutres a los niños, sobre todo con temas como hierro, hasta creo que la edad creo que dijo fue 3 años, ya el cerebro de ellos no va a ser el mismo. Entonces nosotros perdemos ahí competitividad porque ya perdemos capital humano que puede dedicarse a temas como la tecnología, la ciencia y demás, ¿no? Entonces sí, hay peruanos sobresalientes, pero hay mucho potencial que también se ha perdido porque no se invirtió en salud, no se invirtió en esto, y en este caso, y esos recursos que se invirtieron mal terminaron afectando la nutrición, que termina afectando la educación, y de paso ahí la productividad del país. ¿Por qué? Porque perdemos un capital humano que no puede aprovecharse, ¿no? Entonces ahí terminamos siendo un país que exporta nada más minerales y volviendo, hicieron nuevamente el link a la minería nuevamente, que solamente exporta minerales, por ejemplo, y no terminamos desarrollando otras industrias que podrían hacerse, justamente porque se da todo este círculo vicioso de no poder no poder aprovechar, o los recursos que tenemos no aprovecharlos para atacar problemas básicos como son la salud, para poder atacar este tema de infraestructura, que afectan al final a la educación, a la nutrición y a la educación, en este caso que nos hace perder productividad como país, ¿no? Entonces fue muy interesante cómo cada uno de los paneles fue avanzando y nuevamente comenzó justamente con el panel que tú dijiste, cuando se habló de los temas económicos y bueno, obviamente se habló de infraestructura como tal, ¿no? Y en este caso de cómo se habló mucho de las regiones y de la disparidad que hay entre regiones también, y eso, digamos, fue derivando en este caso en los otros temas que terminamos yendo, ¿no? Así que creo que cada uno de ellos hizo una buena, o terminó creando una buena manera para que los que estuvieron dentro de las conferencias pudieran conectar los diferentes puntos que ujú. se dieron en cada uno de los paneles, ¿no? Bueno, tú y yo somos padres. Ujú. Y el hecho que uno se puede imaginar un niño de 3 años no tener esa alimentación. Y claro, capital humano yo entiendo para un país es importante, para el futuro, las futuras generaciones es importante en ese sentido, pero es triste, ¿no? Es triste pensar de que en nuestro país, en cualquier parte del mundo, niños no tengan ese acceso a comida. Y me hizo pensar que en los 90 cuando yo estaba en Perú y era niña, había, ¿cómo le dicen? Se me fue la palabra. Donde ibas a comprar comida por un Ah, sol, ese los mercados no era mercado, era no, como el comedor del pueblo, era como un comedores comedor, populares, sí, 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 los como un comedores comedor, populares. sí, algo así. Y yo me acuerdo que eran muy comunes en ese tiempo, y también me acuerdo que en los colegios, yo fui a un colegio público, o estatal, que no le dicen allá en Perú, donde nos obligaban a tomar Quaker, el Quaker con quinoa, y creo que son posibles soluciones que trataron de implementar, ¿no? Ujú. Para no mejorar o para reducir esa crisis de nutrición de los niños. Claro. Solamente lo digo por contexto, tal vez alguna persona que no ha experimentado eso, o no ha crecido en Perú, o tal vez vino niño o nació acá, ¿no? Lo estoy tratando de conectar a mi propia historia y cómo yo lo vi. Am, Sí, sí, es correcto. Era sobre todo en los 90 que entramos a la crisis, bueno, el Fuki Shock que hubo en su momento, ¿no? Ujú, Entonces sí, sí, hubo mucho de eso. Yo también recuerdo cuando estaba entrando a secundaria, también nos daban nuestro plato de lentejas, ¿no? Que era, digamos, obligatorio. No sé si obligatorio, pero bueno, lo daban y creo que todo el mundo lo aprovechaba ahí, ¿no? Y ujú, era de siempre, ¿no? De frijoles, lentejas. sí. Era un tema que sí, como dices tú, ¿no? Trató de verse de alguna manera, pero creo que no terminó siendo, o sí terminó siendo eficiente, no al nivel que pudo ser. Sí. Para dar contexto a la audiencia, uno de los paneles, el segundo panel que tengo acá, era infraestructura social como motor del cambio urbano. El tercero fue repensando la salud primaria para un acceso digno, justo y oportuno. Y el cuarto panel fue transformando la educación desde la gestión. Ah, Tú mencionaste las regiones y la desigualdad que hay en las diferentes regiones. Muchos de nuestros padres o nuestros abuelos fueron inmigrantes dentro del Perú, salieron de sus pueblos para venir a Lima y buscar un futuro mejor, ¿no? Cuando viene el tema de las regiones, y creo que el panel de educación fue el mejor ejemplo de esto, se trajo a 4 panelistas, que era Ricardo Cuenca, que fue el ministro de Educación, que terminó siendo el moderador. Teníamos a Claudio César Rivera, que era un director del OGEL de una región en Cusco, de la región Cusco en específico.
Se trajo se me fue el nombre. Permíteme, se me fue el nombre de la doctora, lo tengo aquí, pero... Y también está Jorge Isuski, ¿no? Pero la persona que te digo que se me fue el nombre, ella era o fue la directora de la UGEL de Tacna, ¿no? Que terminó siendo la mejor región en cuanto a mejoras educativas en el país, ¿no? En la época, creo yo, no recuerdo exactamente la época, pero creo que fue 2020 y demás, creo que durante el tema de COVID, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, el doctor Rivera, Claudio César Rivera, que fue muy, no diría anecdótico, no fue definitivamente llamativo. Él se vistió con con los trajes típicos de su región, ¿no? Entonces vino, se pintó la cara, se puso un sombrero típico de la región y con su vestimenta de la región, ¿no? Y habló un poco de lo que fue su experiencia. Justamente habló de eso, ¿no? De la falta de recursos que se dio y cómo él terminó utilizando los pocos recursos que tenía para poder hacer de alguna manera, ¿no? Magia, para poder incentivar la educación en su región, el poder hacer que los alumnos pudieran aprender, el incentivar que los alumnos no salgan digamos, de la parte educativa, digamos, los retos que tenían al hacer esto, ¿no? Entonces, su experiencia fue muy ilustrativa, digamos, de lo que pasa en muchas regiones, donde se da un presupuesto, pero no termina un presupuesto que es escaso y perdón, y estos directores tienen que digamos, utilizar los recursos de la manera más eficiente que puedan, incluyendo también con el apoyo digamos, de las sociedades, de la sociedad civil, de la región a donde están, para poder hacer que esto funcione, ¿no? Y en este caso, en su caso, y en el caso de la directora de Tacna, se dio eso, ¿no? Pero nuevamente, ahí va el tema nuevamente, ¿no? De que el Estado no, un Estado fuerte, eso fue otro de los mensajes, ¿no? Un Estado fuerte se da se ve cuando hay una gestión adecuada de estos recursos, no cuando vienen no un Estado fuerte cuando vienen a reprimir, por ejemplo, como se está haciendo ahora en Perú, ¿no? Y eso fue un poco el mensaje, ¿no? Necesitábamos de un Estado fuerte y no lo teníamos, entonces teníamos que agendarnos de alguna manera y ver la manera de cómo hacer que los pocos recursos que nos daban funcionen, ¿no? Entonces, creo que ahí se ve un poco ese tema que tú decías, ¿no? O sea, se olvida de las regiones, quizá por un tema de clasismo, de racismo, eh, em, pero como digo, no se habló en específico de eso, pero sí se habló en específico de cómo, perdón, se describió un poco la lucha de estas regiones, de cómo se da y cómo, digamos, comparado a una región en Lima, por ejemplo, o a ciertas regiones en Lima, no hay comparación al tipo de recursos que se dan, ¿no? Y cómo la falta de un Estado fuerte termina afectando esta parte de la educación. Sí. Am, ¿Te parece como un missed opportunity? No sé, una oportunidad perdida hablar de este tema. Claro, son 2 días nada más. Sí, Entonces, sí, yo entiendo que no se puede hablar de todo en 2 días y en 45 minutos o lo que claro. haya sido los paneles. Mm, pero son cosas esenciales que yo veo también del país, ¿no? Son cosas Mm, esenciales que se deben discutir, son cosas esenciales que son una de las razones por qué sistemáticamente seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguimos invirtiendo en Lima y no invirtiendo en otras regiones, no mm. tal vez haciendo expansión, mejorando otras ciudades grandes. Claro que tenemos otras ciudades grandes, pero no al nivel de Lima, ¿no? Y estamos forzando a los pueblos en las regiones, a las personas que viven ahí, seguir viniendo a Lima y seguir, am, Centralizando al sí, final todo. nos estamos Sí. centralizando, sí, seguimos en eso, ¿no? Entonces, es algo nada más que se me vino a la mente. Claro que no, yo entiendo que estamos limitados con el tiempo de todas las personas. O sea, bueno, creo que al final ese tema de la educación buscaba hacer eso, ¿no? Y voy a enfocarme en eso porque creo que fue el panel que más ideas, a mi parecer, dio. Ujú. Esta persona, este otro panelista que fue Jorge Isuski, él es el dueño de la cadena de escuelas Innova en Perú, que son creo que si no es la más popular ahora, es de las más populares cadena de colegios privados en Perú, habló un poco de eso, ¿no? Como, por ejemplo, se pierde una buena educación por no tener ciertas cosas como una meritocracia, como digamos, y tengo aquí, perdón, lo que habló en específico, ¿no? Dio una serie de factores que creo que terminan ayudando a que teniendo una educación, perdón, una población más educada, estos temas como el racismo, el clasismo, digamos, todo este tema de los feminicidios y demás sean atacados a través de una educación cívica al final, ¿no? Que es lo que le falta al Perú, ¿no? Porque al usar este tipo de armas que son justamente las que mencionamos, Mm. se da porque, digamos, ahí no hay un aprecio por el compatriota, por justamente falta de educación cívica, falta de educación, que al final se basa en eso, ¿no? Entonces los factores que dijo justamente fueron eso, ¿no? Los factores que deberías tener son meritocracia,
una plana docente fuerte, una estabilidad económica, obviamente, que es lo que hablábamos también, y eh, una gestión que sea fuerte también, ¿no? Para poder hacer esto. Y uno de los enemigos, lo dijo también el Sino, son las ideologías. Ujú. Entonces, son cosas que mejorando este tema de la educación pueden ayudar a ser combatidas, ¿no? Entonces, como te digo, no fueron temas que se trataron específicos como parte de los paneles, se habló, se mencionó, pero no como algo que se ataque, pero creo que al final, analizando un poco las causas de por qué se dan, se llegó a la conclusión de que atacando estas causas y mejorándolas, todos estos problemas también pueden como Mm. consecuencia ser combatidos. Hablemos de creo que uno de los paneles más positivos, Talento Peruano Sin Fronteras. Sí. ¿Qué pensaste de ese panel de Talento Peruano Sin Fronteras? Y concluyendo también, tú siendo peruano en el extranjero, al final de la conferencia, ¿te sentiste con tal vez con un aprecio de regresar al Perú o no regresar al Perú? Es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. Tenemos dos amigos que han regresado al Perú permanentemente, Tony y Gilbert, que se fueron. No Ujú. sé, creo que Gilbert todavía está allá, Tony también está allá, creo. Ya, Todavía. sí, sí. Ujú. Ah, te dejo con esas preguntas como que para wrap it up. Sí, sí, no, sí, no, justamente Gladys, Alejandra y Alexandra, que fueron las tres panelistas, para mí, excelentes. O sea, las anécdotas que dieron, las historias que dieron fueron muy inspiradoras. Y bueno, permítame regresar a Américo. ¿Qué tipazo, eh? Hablé con él después, bueno, le di la mano, lo felicité porque creo que fue el mejor moderador que encontré, ¿no? Encontraba que hacía una síntesis muy adecuada de cada una de las cosas que mencionaban Gladys y Alexandra y Alejandra. Entonces, sí, como dices tú, recomiendo a los oyentes el escuchar ese capítulo, porque Américo es una gran persona, muy educada y gran orador, diría yo. Sí. Sí, y en cuanto a las historias, o sea, eh, obviamente la de Gladys es la que impacta más siempre, ella siendo una campeona panamericana. Creo que no iba a ser medallista olímpica, pero estuvo ahí muy cerca de hacerlo porque habla un poco de la pobreza, ¿no? Un poco de las experiencias que tuvo, de todo lo que le costó el llegar a donde está. Pero al final ella lo tomó de una manera tan positiva que no lo sentía ella, o cuando contaba sus historias, no lo decía de una manera con resentimiento ni con odio hacia, digamos, hacia el Perú o las circunstancias que le llevaron allá, sino como que es algo que me permitió estar donde estoy y ahora me permite, a mí como profesora, porque es profesora, o bueno, estudió para ser profesora, el yo pasar mis experiencias y mis enseñanzas a los que vienen detrás mío, ¿no? Y es un poco lo que yo quiero hacer y contar obviamente todas las dificultades que tuvo y cómo llegó a estar aquí. Alexandra Yupanqui fue otra de las personas que me impactó. Había escuchado su nombre allí digamos, por las redes, pero en realidad no lo ubicaba mucho. Ya sabía un poco de lo que hacía, pero el escuchar su historia, creo que de las tres, creo que fue la que me impactó más el cómo, ahí por ejemplo se trató un tema de racismo y de la parte ahora que lo mencionas, ¿no? Porque ella, por ejemplo, ella pensaba que era Alexandra Sánchez hasta no hace mucho, ella lo dijo, ¿no? Hasta una edad ya muy avanzada, ¿no? Y resultó que su mamá le cambió el nombre a Sánchez porque decía el Yupanqui, ¿qué iba a conseguir el Yupanqui en Perú, en Lima? Entonces trató de protegerla así porque así era nuestra sociedad, dijo. Y entonces yo viví con la idea de que era una Sánchez hasta muy avanzada edad y después terminé dándome cuenta de Yupanqui y ahora lo digo con mucho orgullo, ¿no? Yo soy Alexandra Yupanqui y esto me enseñó a ver esto, ¿no? Entonces yo siempre estoy tratando de difundir lo que es mi cultura, lo que es mi experiencia y creo que inspiró mucho en general a toda la audiencia el escuchar su historia y el cómo poder hacerlo. Y en el otro lado, eh, Alejandra Ruiz, científica, una capa también, habló mucho de lo que es la parte científica, cómo su experiencia como científica, tanto en Perú como en el extranjero. Ella fue, creo, la que dio el mensaje, una de las primeras que dio el mensaje, que creo que fue una de las partes de las preguntas que hiciste. Dijo, perdón, y sí, les podemos contar muchas experiencias, pero lo que necesitamos aquí es que todos ustedes vuelvan al Perú y hagan patria. Y ella fue lo que le dijo, y como que cerrando la parte digamos, de lo que fue la experiencia de los tres, y en su caso ella contó mucho lo que fue o lo que es, perdón, su travesía como científica, lo que trata de hacer en el tema que se concentra, pero dio ese mensaje final, ¿no? Necesitamos que ustedes como profesionales peruanos vuelvan al Perú y ejerzan el servicio público, ¿no? Que al final creo que fue esto, ¿no? Y a lo que decías tú, ¿no? Se cerró una vez que ya terminaron todos los panelistas, se puso la palabra esperanza en la proyección, ¿no? Y se dijo, esperanza es lo que tenemos y esperanza es lo que necesitamos que ustedes nos den, y en muchos casos volviendo al Perú y trabajando por el Perú. Dedíquense al servicio público y hagamos que todas estas ideas que se han discutido
se puedan ejecutar con gente joven, que gente que tenga las ganas de ayudar al Perú, ¿no? Entonces, sí, o sea, bueno, me trasladé un poco afuera de lo que fue las experiencias de las tres, pero sí, o sea, trataron al final las tres, creo, de dar las experiencias como tales que que le costó llegar a donde estaban, pero lo pusieron en una luz positiva para poder hacer que estas experiencias sean trasladadas, en este caso, en el caso de Gladys, como le dijo, a los que vienen, y en el caso de Alejandra y Alejandra, hacia nosotros, ¿no? Y hacia los que trabajan con ellos, para que podamos llevar esas experiencias y eso aprendido a algo positivo que pueda favorecer en nuestro caso a nuestro Perú, ¿no? Sí, no, me encantó que hayan terminado de esa manera, porque me hizo pensar mucho en que tú estuviste, me acabo de acordar que tú estuviste en otro episodio también que hablamos del documental y donde el fútbol era lo que generaba esa esperanza. Bueno, Mm, hubo un tiempo en Perú donde no, era lo opuesto, o sea, políticamente estábamos horrible, económicamente estábamos horrible. Y ni siquiera el fútbol nos traía alegría, y de ahí cuando clasificamos al mundial, eso trajo mucha esperanza. Y el deporte como que, la comida, la cultura, el deporte como que nos genera esa esperanza, pero lo que me gusta de lo que han hecho con esta conferencia es que la esperanza somos nosotros, o sea, somos cada uno de nosotros, o sea, no tenemos que esperar a deportistas, claro, ellos lo hacen, ¿no? Nos dan esperanza de alguna manera u otra, pero me encantó de la manera de que hicieron el wrap up de esa conferencia, de como lo acabas de describir. y una cosita para añadir ahí, Natalie, bueno, creo de manera personal, ¿no? La cantidad de profesionales peruanos que vi, o sea, uno ve profesionales y se cruza por aquí, por allá con un peruano, Sí, ¿no? sí, Pero el verlos a todos juntos ahí, o sea, habían doctores, habían neurocirujanos, habían arquitectos, habían gestores de empresa, todo lo que tú escuchas cuando estás por aquí, ¿no? En donde vives tú, digamos, los vecinos tuyos que son así, todos juntos y saber que todos son peruanos y eran personas muy inteligentes, tú veías ahí ganas, o sea, unas ganas de triunfar en la vida de cada uno de ellos, todos jóvenes. Yo era creo el más viejito de todos ahí, ¿no? Me sentía el más viejito, ¿no? O sea, eso también a mí me llenó de esperanza, ¿no? Ver sí. tanta gente con, digamos, profesionales que en muchos casos se han educado en Perú y han venido aquí para terminar esos estudios y con esos planes de o quedarse o ir para allá. Fue muy impresionante para mí. Fue creo también uno de los highlights para mí de lo que fue esta conferencia, ¿no? El empaparme de tanto talento peruano, el rodearme, el olerlo, el saborearlo, ¿no? Ujú, Como tal, sí. el sentirme bien peruano con esta gente que es también, que es representativa de todo lo que tenemos en nuestro país, ¿no? Sí, sí, y sí, y eso es lo que me alegra que te hayas sentido de esa manera. No hay nada como estar con tu gente y ver que ellos están progresando a su manera en diferentes carreras. Felicidades a las dos organizaciones que creo que uno era Harvard Perú y el otro era Perusa. Era Haps, sí, Habs, no sé, sí. no, que hicieron un buen trabajo según tú me cuentas, y gracias a ti por tu tiempo, por compartir tus observaciones, tus experiencias en esta conferencia. De alguna manera quise que las personas que no pudieron ir, saber un poco más, y sentirse que tal vez a través de tus respuestas, sentirse tal vez como si hubieran ido y como si hubieran conocido a esas personas, y espero que se sientan motivados a investigar un poco más a personas como Alessandra Yupanqui, Américo, que valen un Perú. Exacto, Sí, exacto. No, no, no. Y sí, definitivamente recomiendo, sí, sí, si pudieras poner junto ahí lo que fue los temas y los panelistas sí, para que lo sigan, porque cada uno de los panelistas creo que cada uno sobresalió y pudo decir lo que tenía que decir y su punto de vista. En muchos casos, en algunos casos hasta no estuve de acuerdo, creo, con algunos puntos, pero eso fue lo interesante de esto, ¿no? Que había pluralidad sí, y que se podía compartir diferentes puntos de vista como se tiene que hacer ahora, ¿no? En discursos políticos, escuchar al otro y no estar de acuerdo, pero poder llegar siempre a un consenso, ¿no? Que creo sí, que es lo que falta en Perú y en todos lados, ¿no? sí. Bueno, muchas gracias, Juan. Y si tienes algún mensaje para las personas que están escuchando, peruanos aquí en Estados Unidos, te doy el micro de nuevo. No, no, creo que trasladar ese mensaje que recibimos, el mensaje de esperanza, el saber que ahorita estamos pasando un momento difícil como país debido a nuestros políticos, digamos, a la toma de los políticos, de ciertos poderes, pero como dijeron muchos los panelistas, y me parece que fue Augusto Tausen, dijo, estos son ciclos y van a pasar. El Perú va a seguir ahí después de esto. Ya hemos pasado ciclos como estos y vamos a volver a estar bien. Así que a esperar eso y a trabajar para que nosotros seamos los que podamos empujar a que este nuevo ciclo de bienestar pueda venir hacia nosotros. Y Muy bien, gracias por la oportunidad, Natalie. gracias a ti.
Hey there, if you're a small business owner or entrepreneur looking to reach a proud and growing Peruvian American audience, I'd love to invite you to sponsor an episode of Peruvians of USA. Whether you're just getting started or already established, sponsoring the podcast is a great way to share your story, promote your products, and connect with a community that values culture and connection. We offer simple, culturally inspired sponsorship packages starting at just $50, and every ad includes a shout-out on social media and our newsletter. To learn more and see your options, head to visit peruviansofusa.com/sponsors. That's peruviansofusa.com/sponsors. Thank you for supporting this platform and helping amplify our voices. Thank you for listening to Peruvians of USA. If you like the show, be sure to subscribe and review on Apple Podcasts. It lets other Peruvians find the show. If you want to hear more from me, you can follow me on Instagram at Peruvians of USA. I'm looking forward to connecting with you there. All right, talk to you soon. Ciao.